Muchos traders realizan análisis de 5 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas para tratar de tener una perspectiva más amplia de lo que está haciendo el mercado y tratar de entender qué está pasando en el escenario macro. Esto lo hacen intentando buscar una confirmación en las entradas y determinar si la entrada que estás por tomar tiene un alto potencial de éxito o no. Pero más veces que no, esto termina convirtiéndose en una serie de señales confusas en las que en lugar de tener más seguridad de lo que vamos a hacer, nos confundimos porque en 4 horas el escenario un poco más macro nos dice que vayamos long, pero en 5 minutos nos dice que vayamos short y no sabemos qué hacer con toda esta combinación de emociones. Hola, mi nombre es Adrián Arcila, soy el host del Market Profile Trading Club. El club de trading donde enseñamos a invertir con información generada por el mercado y no por nuestras emociones. En el video de esta semana vamos a hablar del tipo de análisis que yo realizo para tener una idea de qué está pasando en el escenario macro y el tipo de información en la que le presto atención para entender el contexto general que está pasando en el mercado y así determinar si una entrada verdaderamente tiene el potencial de tener éxito y por ende vale la pena invertir o arriesgar mi dinero en esa operación o si simplemente vale la pena dejarla pasar. Vamos a estar analizando lo que yo estuve haciendo en el S&P 500, lo que yo estuve observando y el tipo de información al que deberías de prestar atención para decidir si vale la pena o no tomar una entrada. Vamos a las gráficas. Vamos a iniciar el video con un análisis de las velas diarias en el S&P 500. Un análisis técnico muy básico para ir identificando uno de los conceptos más importantes con los que trabajamos toda la vida, ¿no? Que es balance e imbalance. Un concepto extremadamente importante, también muy básico, y vamos a prestarle mucha atención, ¿no? Lo primero que quiero observar aquí es cómo están estas velas en relación a el high del día anterior, el mínimo. Hay una relación entre periodos cada vez más altos, periodos cada vez más bajos, y lo que vamos a observar es que después de esa acumulación tenemos el breakout, y después de ese breakout vamos a ver este pullback que fue extremadamente interesante. Hablamos de él la semana pasada. Una de las cosas que hablábamos aquí era de la importancia de cómo después de esta acumulación, boom, tenemos un breakout, el cual mucha gente va a estar persiguiendo, mucha gente va a querer formar parte de él. Y la gente que compró aquí abajo, pues va a deshacer de sus posiciones aquí arriba, y la gente que está abriendo posiciones aquí se va a quedar atrapada y eso va a generar combustible de stops que va a hacer que el precio baje, ¿no? Notamos extremadamente importante que ese pullback no regresó a la zona de la acumulación, no llenó nuestras áreas que teníamos de breakout zone y volvemos a regresar a los highs de esa zona de acumulación. Vamos a observar también este pullback que tuvimos hasta 39.70 y vamos a mirar ahorita en el Birdeye Perspective cómo esa información va cobrando sentido, ¿no? ¿Qué quiero que tomemos en cuenta hasta este punto? Hasta ahorita quiero que tomemos en cuenta los lows de cada periodo, cómo eran cada vez más altos hasta que llega este pullback y posteriormente se corrige y ahora otra vez los lows de cada periodo son cada vez más altos. Los highs de cada vela diaria también son cada vez más altos. Está abriendo la vela del domingo y del lunes. Vamos a prestarle atención a si esta tendencia que se llama One Time Framing Up continúa, o vamos a ver si logramos corregir el mínimo o la vela del día anterior. Esa es información que tenemos que ir llevando para adelante, ¿no? Para ir haciendo sentido. Vamos a ver en velas semanales y vamos a observar en velas semanales que tenemos un One Time Framing Up. Los lows de cada periodo son cada vez más altos. Eso no ha cambiado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Eso no significa que el precio no pueda bajar, eso no significa que no podamos buscar ventas en algunas ocasiones, digo, quizás no tan grandes, pero aún así con ese One Time Framing Up hemos visto movimientos bastante grandes, entonces solo es un punto de información a tomar en cuenta. Queremos observar si podemos continuar con el high de la semana anterior y continuar subiendo. Solo son piezas de información que vamos a ir juntando para darle contexto a lo que estamos haciendo. No quiere decir que todo tu análisis se base en eso y no quiere decir que tu trade se base en simplemente eso. Solo son piezas de información. Pasamos al Birdeye Perspective y aquí quiero que veamos otra vez la acumulación. Se trata de esta zona de balance que estaba aquí, luego está el breakout y vamos a ver el pullback que tuvimos, el pullback que estuvimos hablando la semana pasada, donde se detiene antes de llegar a la zona de balance, antes de llegar a la acumulación. Se respetan las letras solas,
que teníamos, no se corrigen. Y después de eso, boom, corregimos y regresamos a la zona donde se inició toda esa venta, ¿no? Donde habían compradores atrapados. ¿Qué fue algo nuevo que pasó esta semana, que no teníamos la semana pasada cuando hicimos este mismo video y este mismo análisis? Fue el día 24 de enero, este día de aquí. ¿25 de enero fue? Me parece que es 25 de enero. Vamos a ver que ese día el mercado abrió con un gap down, el cierre está aquí y la apertura del día siguiente estuvo aquí abajo. Bajamos hasta 3.970, intentamos romper este nivel de balance que tenemos. Ese nivel de balance, esta línea roja, nos está marcando todos estos días que tuvimos después del breakout, después de la acumulación, y nos está marcando también el primer impulso del breakout después de esa acumulación que estábamos viendo. ¿Y qué vamos a ver? Que no se puede romper o no se logra romper esa zona, 3.970, apenas por debajo de 4.000. Y ese mismo día cerramos el gap que teníamos. El gap era un gap de el mínimo que está a 4.010 y la apertura estaba aquí en 3.990. Ese gap se cierra ese mismo día. No pasaron 1, 2, 3, 4 días. Ese mismo día se cerró el gap. Y regresamos al área donde estuvimos cerrando, el área donde ya había una percepción de valor existente, donde ya habían compradores interesados en participar y rechazamos aquí abajo, rechazamos el regreso a esta zona y eso es algo extremadamente interesante. Esto muchas veces lo vamos a ver en velas de 5 minutos, por ejemplo. Tenemos un área de precios aquí y de repente baja el precio, hay compras, sube el precio, regresamos y ya no podemos regresar a esa zona donde está la posición, porque ya hay compras que protegen esas primeras compras, esa primera posición, y finalmente está el breakout. Eso es algo que se ve en 5 minutos, en un día, entre semanas. Aquí lo vimos en velas diarias. Vamos a ver el pullback, cómo intenta llegar a la primera posición, pero ¿qué crees? Hay volumen que está diciendo, espérate, yo invertí aquí 200,000 contratos o compré 400,000 contratos, no voy a dejar que el precio baje allá de nuevo. No hay suficientes vendedores que logren bajar el precio, solo vemos vendedores que persiguen ese gap, que persiguen el precio y vemos un montón de volumen. Mira todo esto de volumen que hay aquí abajo, absorbiendo el precio y regresamos al área de valor. ¿Qué pasa al día siguiente? Al día siguiente tenemos un balanceo por arriba y una continuación de la subasta alcista que teníamos. Se vuelve extremadamente interesante buscar como target la zona 40-80. Es una zona de target que estuvimos buscando mucho en el club, lo estuvimos platicando mucho, nos estuvimos mensajeando, estuvimos hablando de ello. Finalmente se tradea 40-80 antes del viernes. El jueves es que casi llegamos a 40-80 y el viernes tradeamos por encima de esa zona de balance que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué tenemos que observar o tomar en cuenta para la semana entrante, para mañana lunes? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que hay avisos económicos, datos económicos bastante importantes. Tenemos que estar monitorizando todos esos datos, estar pendientes, estar alertas de las fechas, cuándo son, a qué hora, simplemente para saber si vale la pena o no abrir una operación antes de esos avisos. No te vayan a tomar por sorpresa. ¿Qué vamos a estar observando para la semana entrante? Uno, tenemos el One Time Framing Up diario, tenemos el One Time Framing Up semanal, lo vamos a estar observando. Vamos a estar observando también que estamos por encima de esa línea de 40-75, nuestra área de balance. Queremos observar la sesión nocturna, si nos abre de vuelta en toda esta zona que hemos estado tradeando o si no podemos romper, como hemos estado ahorita, por estas últimas 4 horas, sin poder romper la línea de 40-75. Aquí va un periodo de 30 minutos, 2, 3, 4, 5, 6 periodos de 30 minutos que no logran romper la línea de 40-75. Creo yo que no se va a romper, debería de poder romperse, no veo razón por la cual no se deba de romper. Hubieron muchísimos compradores que impulsaron el precio, mucha de esa gente va a querer deshacerse de sus posiciones y eso va a generar ciertas ventas que podrían llevarnos a testear toda esta zona. Si esas ventas no logran visitar o testear toda esta zona de aquí abajo, estamos viendo una debilidad de vendedores, la cual te está dando mucho de qué hablar o de la cual te está dando
muchas piezas de información importantes sobre la posibilidad de seguir explorando niveles de precios más altos. Creo yo que ese es el final del mercado bajista y creo yo que estamos listos para subir y regresar a máximos históricos. No necesariamente, no tenemos la información suficiente para decidir o determinar eso. No sería un momento en el que yo abriría posiciones a largo plazo. Estamos tradeando intradía, un día para otro, 2 días, 3 días. Me encantaría hablar de un trade que estuvimos tomando. Lo hablamos en el club de trading. Fue un trade muy bonito que se estuvo realizando el jueves. Una teoría de mercado hermosa y un comportamiento del mercado muy bonito también. Vamos a prestarle atención al pullback o a la venta, la liquidación que tenemos aquí en los periodos C y D. Y algo interesante de anotar aquí es que aunque este es un periodo de exceso, aunque es un periodo de 2 letras, de 2 periodos, es un movimiento de 2 periodos, sigue siendo un exceso en el perfil porque pasó en un solo movimiento. C estaba bajando y en ese mismo movimiento hubo el cambio de periodos, abre D, y es que abre D y regresa la contra subasta y cerramos arriba. Entonces, que hayan 2 periodos de 30 minutos no quiere decir que ese no sea un exceso. Sí lo es. Vamos a ver el poco volumen que hay. Vamos a ver luego el volumen cómo aumenta cuando están protegiendo esa zona y quieren explotar hacia arriba. Estuvimos hablando con más profundidad sobre este trade. Estuvimos mostrando las entradas y las salidas dentro del club de trading. Entonces no vamos a dedicarle mucho tiempo a hablar de eso ahorita en este video, pero sí es importante mostrar el pullback, en la liquidación, cómo entra justo al punto de control del día anterior, cómo no logra romper el cierre del día anterior y cómo después de ese mínimo, después de esa área de percepción de valor donde hubieron muchas compras que absorbieron todas esas ventas que estaban entrando ahí, ¡pum!, hacemos el breakout y llegamos a 4080, casi llegamos a 4080, que era esa área de balance de la cual estábamos platicando, la cual estábamos observando. Entonces, hay muchas piezas de información interesantes a tomar en cuenta para la semana entrante. Vamos a mantenernos alertas de qué hace el inventario nocturno de hoy domingo para mañana lunes. Vamos a prestar atención también a la información que el lunes desarrolla. Va a ser extremadamente importante observar esta zona, si podemos penetrarla de vuelta y tradear aquí o si vamos a continuar subiendo. ¿Qué va a ser importante? La sesión nocturna. ¿Dónde está la sesión nocturna desarrollándose? ¿Va a abrir por encima del día anterior? ¿Va a abrir dentro o va a abrir por debajo? Esa primera pieza de información va a ser clave para determinar el comportamiento el resto de la semana. En este punto yo no tengo ninguna posición abierta, no te recomiendo tampoco tener ninguna posición abierta hasta que tengamos más información de lo que está pasando en el mercado. Bueno, traders, eso fue todo por el video de esta semana. Nos vemos de vuelta la próxima semana con otro video justo como este, donde vamos a hacer una preparación para la semana entrante y una recapitulación de la semana que acaba de pasar. Si quieres aprender más sobre los conceptos de los que platicamos en este video, si quieres entender un poco más sobre el tipo de gráficas que utilizamos y quieres formar parte del club de trading que está cambiando la forma de hacer trading en Latinoamérica, te dejo un enlace aquí abajo en la descripción donde te platicaremos un poco más de los programas de entrenamiento que tenemos y de las actividades que realizamos en el club de trading. Si te gustó este video, te agradezco que me dejes un me gusta aquí abajo. Si tienes cualquier pregunta, con mucho gusto puedes responderla y me aseguraré de contestarte tan rápido como sea posible. Y si tienes alguna sugerencia sobre algún video específico, aclarando alguna duda o hablando de algún tema en particular, déjamelo también en los comentarios y mi equipo y yo nos aseguraremos de revisarlo y si es posible haremos un video hablando de ese tema específico que tú nos estás sugiriendo. Hasta la próxima.